Buenas noches. A continuación vamos a presentar el video correspondiente a la actividad 3 del módulo de ejecución de proyectos. El equipo pues, de la presentación está conformado por Gerardo Hernández, Gustavo Vargas, Jenny Barrera y Nixon Rojas. Vamos a revisar 5 áreas pues, del conocimiento. La primera es gestión de calidad, gestión de recursos, gestión de comunicaciones, de riesgos y adquisiciones. Vamos esto pues a contextualizarlo en el caso de estudio que llevamos desde la primera actividad, que es una interventoría integral para estudios y diseños de construcción de obras de peatonalización de la carrera séptima entre la 13 y 26 en Bogotá. Esa interventoría comprende varias áreas: la técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. La primera área es la de gestión de calidad, que básicamente es la incorporación de la política de calidad de la organización al proyecto y al producto con el objetivo de satisfacer los intereses pues, de la parte de los interesados del proyecto. Los procesos que están involucrados es la planificación de la calidad y la gestión de la calidad. En la primera identifico los requisitos estándares del proyecto y de los entregables y cómo se cumplirán, y en la segunda convierto ese plan en actividades ejecutables en donde incorporo la política. Existen varias herramientas las que vamos a utilizar en el caso de aplicaciones de juicio de expertos. Sin embargo, encontramos otras como recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisiones, etcétera. Primero, pues el plan de gestión de calidad del caso de estudio. Entonces, los estándares utilizados por el proyecto son: para el proyecto, la normatividad ISO 9001, que es el componente de calidad; la 14001, que es medioambiental; y la 45001, que es todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Aquí están establecidas todas las directrices y demás que se deben cumplir en estas tres áreas, en estas tres grandes áreas. En cuanto al proceso, entonces está toda la documentación o el árbol documental del sistema de gestión de la empresa, en este caso interventora, que es el Intersas. Y en cuanto al producto, encontramos tres grandes estándares, que son el manual de gestión de interventoría, que me establece todas las directrices y lineamientos para presentación de los entregables, en este caso informes, registros y demás. Y encontramos los procedimientos internos de INTERT, que en este caso son el procedimiento de control de documentos, el procedimiento de control de registros, y por último las especificaciones generales de construcción y DVT 2011, que es la que me define todas las características que debe cumplir los materiales, o las especificaciones que deben tener sus materiales para recibirse satisfactoriamente. En cuanto a roles y responsabilidades, tenemos en cabeza al gerente general, un director de gestión integrada, un director, un coordinador, un profesional de aseguramiento de calidad que tiene a su vez un auditor interno, y los residentes, que tienen inspectores y laboratorista. Esta última parte es la que me asegura todo el cumplimiento de especificaciones técnicas o control de calidad técnico del proyecto. Los roles: entonces el gerente general es el principal, es el que destina los recursos, el que establece la política y el que hace una revisión permanente de que el proyecto avance adecuadamente en el contexto de calidad. Él tiene su representante, que es el director de gestión integrada, que es el que garantiza que se cumpla todo el contexto de calidad, genera informes y apoya, genera asesorías en el tratamiento de las no conformidades. El director, coordinador, residentes es el que se encarga de todo el componente técnico, de supervisar, es el canal de comunicación entre la organización, el gerente y todos los demás roles del proyecto. Los inspectores, realizar las liberaciones de las obras construidas. El laboratorista es el que realiza la toma de las muestras y ensayos de laboratorio necesarios para asegurar que los materiales empleados en la construcción son conformes a las especificaciones técnicas. El profesional de aseguramiento de calidad es el que revisa que se cumpla todo el plan de calidad. El auditor interno es el que de manera objetiva evalúa el grado de cumplimiento del sistema de gestión del proyecto, cumple pues con un programa de auditoría establecido por la organización, y es el encargado de reportar todas las desviaciones o no conformidades evidenciadas, y
para el correspondiente tratamiento. Y dentro de los entregables y procesos del proyecto que están sujetos a revisión, encontramos varios, pero nos vamos a enfocar en los tres principales, que son los informes, estos bien sea mensuales y finales en todas las áreas. Todas las áreas, pues, como ya vimos, es la técnica, social, ambiental, y el informe de liquidación. Es el que me consolida finalmente toda la gestión del rol de interventoría. Los procesos, entonces está el propio proceso, el rol de interventoría de obra, encontramos el proceso de compras, el proceso financiero, que son procesos transversales para realizar adecuadamente el proceso de interventoría. Existen ahí asociados otros, pero estos son los que identificamos que requieren un proceso de revisión de calidad permanente. La segunda área es el área de gestión de recursos, entonces encontramos que corresponde a todos los recursos necesarios para la finalización exitosa del proyecto, que deben estar disponibles en el momento y en el lugar adecuado. Hay varios procesos involucrados, que es la planificación, la estimación de recursos, adquirir recursos, desarrollar el equipo y dirigir al equipo. Existen herramientas y técnicas para este área del conocimiento. Entonces está el juicio de expertos, que es la que vamos a utilizar en la implementación. Hay otras como las que estamos observando ahí: representación de datos, toma de decisiones, evaluación de habilidades interpersonales, planes de reconocimiento y demás. Aquí encontramos la identificación de los recursos. Se lleva a cabo mediante la técnica de juicio de expertos para el caso de estudio, y obtenemos una estructura de desglose de recursos, que es la que estamos observando aquí. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de que utilizamos 19 unidades de recursos distribuidos en 4 unidades de personal, en 5 unidades de equipo, en 4 unidades de material, en 4 unidades de suministro y en 2 unidades de locales. Aquí está, hacia abajo encontramos el desglose detallado de estos dos a qué corresponde, y así sucesivamente con cada uno de estos elementos o estos componentes. Esta pues obviamente no es la total es más densa, pero pues para el caso de estudio se seleccionaron únicamente estas 19 unidades de recursos, el organigrama del proyecto. Entonces encontramos la unidad o la cantidad de personas que se necesitan para cada rol, y pues para ejecutar adecuadamente el proyecto. Entonces el director, coordinador, residentes, y cada uno tiene su personal técnico asociado u operativo. En cuanto al tema de capacitación, entonces se definió una estrategia que es realizar 5 fases. Entonces la primera es el diagnóstico, en donde se hay un reconocimiento de el contexto, de cómo está el personal. Después está la definición de los objetivos, que se realiza es con el fin de mejorar las competencias o lo que necesita ser complementado o desarrollado. Después hay una selección de temáticas, que es alineación de los temas con base en los objetivos y el diagnóstico realizado. Una verificación del progreso, que es hacer seguimiento de que lo que yo planifico si está siendo cumplido en cuanto al tema de capacitaciones. Y finalmente una retroalimentación, que es con el fin de determinar qué se ha hecho bien y qué hay que mejorar. Al desarrollo del equipo, entonces tenemos establecido mejorar la formación o capacitación de los componentes del equipo, o sea, del equipo de trabajo, crear un sistema de reconocimientos e incentivos, promover el conocimiento y la comunicación entre todos los miembros del equipo, y el director, pues, que es el principal líder, el que va a ser el facilitador de las relaciones interpersonales. Todo esto debe ir integrado para que el desarrollo del equipo se lleve a cabo, y el proyecto pues también se desarrolle adecuadamente de acuerdo al alcance. Dentro del plan de reconocimiento, entonces tenemos una propuesta de plan de reconocimiento enfocado en los 4 roles principales que conforman el proyecto, que es el director. Entonces tenemos un bono económico del 5% del salario, que se realiza cuando haya finalización y cierre oportuno de cada etapa del proyecto. Día libre para el caso de los coordinadores y residentes, que se realizará cuando haya entrega y aprobación de los informes mensuales. Y apoyo educativo del 25% en programa de posgrado para el rol de los administrativos, y se realizaría con el cumplimiento de metas a través de las evaluaciones de desempeño como una de las herramientas.
y 3 bonos por 200.000 pesos para compra de ropa para el rol de los operativos, y ese se realizaría cuando haya finalización de las actividades asignadas con calidad. ¿Listo, compañera? Gracias, Gustavo. Hola, el área de gestión de las comunicaciones es muy importante debido a que los requisitos de las comunicaciones se efectúan a través de procesos para garantizar que la generación, recopilación, almacenamiento y disposición final de la información del proyecto sea adecuada y oportuna. Los procesos que se realizan para establecer el plan de comunicación son los siguientes. Dentro de los requisitos de las comunicaciones es importante identificar los siguientes aspectos. La estructura de la empresa. Para nuestro estudio de caso, Intersas, que es la empresa interventora, tiene una estructura de nivel jerárquico. Dentro de las responsabilidades que tiene para este proyecto está el tema de estudios, diseños, interventoría e inversiones. El área de especialidad que ejecutaremos con el proyecto de interventoría corresponde a la interventoría de una obra civil. La logística del personal estará dispuesta en temas de contratación directa, indirecta y con contratistas. Los requerimientos de información interna están dados a partir de la generación de actas, informes y el diligenciamiento de los libros de obra. Para los requerimientos de información externa, la publicación de informes para temas de que la comunidad esté enterada de los avances del proyecto y cómo lo impacta en su proceso de ejecución. La información de los involucrados se define a través del acta de inicio del proyecto con el análisis de los stakeholders internos y externos. Y la estrategia de administración de los involucrados está dada a través de un análisis que al finalizar cada una de las fases del proyecto de la interventoría se actualizará de acuerdo con la evolución del mismo. Siguiente, por favor. Para la identificación de los interesados, como lo mencionaba con anterioridad, este inicia con el acta de constitución del proyecto o Project Charter. A través del análisis del entorno se determinan los interesados internos y externos y los canales de comunicación a nivel interno con el equipo de interventoría y con la comunidad a nivel externo. Digamos que acá se hace un planteamiento de cada uno de los stakeholders identificados a nivel interno, pues todas las personas que tienen de alguna manera algún impacto en el desarrollo de la obra y en el proceso de interventoría, y a nivel interno, pues todas las personas que hacen parte del equipo de la interventoría. Siguiente, por favor. Dentro de los requisitos de las comunicaciones también encontramos como un aspecto fundamental la ubicación física. Esta se maneja de acuerdo con el plan de comunicaciones de Intersas y se debe identificar la ubicación física para planificar el plan de comunicaciones, y con la diferenciación de cada una de las actividades que se desarrollan en el proceso de la interventoría, se realizará una identificación de los involucrados para conocer pues cada una de las actividades que desarrollan, no solo a nivel administrativo, sino con la construcción de la obra, de la peatonalización de la carrera séptima entre las calles 13 hasta la calle 26. Acá pues específicamente se envía un mapa para poder ubicar dónde se encuentran ubicadas las instalaciones de Intersas y dónde se realizará la obra en la Candelaria, en la localidad de La Candelaria. Siguiente, por favor. Dentro de la tecnología de las comunicaciones, debido a que las interventorías y obras están reguladas de acuerdo a lo indicado por la Ley 80, la comunicación en su mayoría debe ser escrita, verbal, comunicación digital y telefónica. Aquí podemos ver claramente pues que dentro del proyecto, como tenemos dos focos de intervención, una a nivel administrativo y otra a nivel de desarrollo de obra, pues tenemos que se verá una comunicación a nivel presencial, pues para hacer un contacto directamente con cada uno de los contratistas que realizan la obra, o a nivel administrativo con los ingenieros, arquitectos y demás involucrados. Como documentos físicos, pues digamos que toda la documentación reglamentada se especifica dentro de circulares, memorandos, actas de reuniones, informes que no solo se presentarán al cliente o interesado interno, sino también a la comunidad como interesado externo.
las comunicaciones verbales, como lo mencionaba con anterioridad, y los libros de obra. Dentro de esta misma comunicación digital, también se puede presentar un tema para hacer la publicación de la información para que todos los involucrados tengan acceso a la misma. Adicionalmente, dentro de los requisitos de las comunicaciones, al ser una obra que se desarrolla en un país de habla latina, pues está el español como idioma que será generalizado dentro de todo el proyecto. Y la gestión del conocimiento se tiene la contratación de un repositorio donde reposará toda la información para hacer todo el tema de gestión del conocimiento y la aplicación que maneja el IDU donde también reposará esta información. Dentro de los requisitos de las comunicaciones, solo mencionaré la comunicación que se realiza, el objetivo y la frecuencia como tal que se maneja. Dentro de las circulares, su objetivo es transmitir instrucciones y decisiones de carácter obligatorio para los interesados internos. La frecuencia será mensual y el responsable será el coordinador. Dentro de los memorandos, comunicar o anunciar un tema específico a un empleado, como llamados de atención, sanciones, promociones, entre otros. Esta será con una frecuencia esporádica y su responsable será el coordinador. Las actas de reunión para registrar los temas tratados y los acuerdos generados en una reunión. Esta será más o menos con una frecuencia quincenal y los responsables serán el coordinador, residente, técnico y especialista. Dentro de los informes, pues la idea es comunicar o informar el avance y puntos de atención de la interventoría, no solo para el cliente, que es pues la persona que nos contrata, como lo es en este momento la Alcaldía de Bogotá, sino también a nivel interno para conocer el director del proyecto cómo va el avance del proyecto. La idea de esto es hacer unas sesiones mensuales para conocer estos avances y el responsable será el coordinador. Dentro de las comunicaciones verbales, comunicar o informar a los contratistas de manera verbal aprobación o inconformidad de una situación. La idea es que esto se pueda presentar en cualquier momento y pues digamos que esta responsabilidad dependerá de todo el equipo de interventoría. Y dentro del libro de obra, registrar las actividades de obra que se realizan a diario. Esto es tema, pues como se menciona, es un tema que se realiza a diario y el responsable es el coordinador del proyecto. Dentro de la actualización y la refinación del plan de comunicaciones, tomamos como base el ciclo de vida del proyecto, donde cada una de sus fases pues tendrá que realizarse un análisis del organigrama, un cronograma del análisis de los interesados, perdón, un análisis del cronograma, un análisis de los interesados y también se propone hacer revisiones de innovación en el plan de comunicaciones. Esto con el fin de que al finalizar cada una de las fases podamos realizar encuestas para ver cuál ha sido la experiencia de cada una de las personas con el plan de comunicaciones o en qué podemos mejorarlo. Actualizar el organigrama por rotación de personal o por personas que ya se van retirando del proyecto. Actualizar los interesados, dependiendo de los impactos, ya sean positivos o negativos, podamos revisar cómo ellos van a intervenir en el proyecto e innovar en las tecnologías de comunicación, ya sea para comunicarnos a través de redes sociales, WhatsApp y demás, no solo utilizar las convencionales como son los documentos físicos y los correos electrónicos. Gracias. Adelante, Gerardo. Gracias, buenas noches. El área de gestión de riesgos tiene como propósito determinar esos umbrales de tolerancia que dentro del proyecto vamos a tener para definir la gestión de los mismos. Vamos a identificar los riesgos realizando el análisis cualitativo o cuantitativo. Para nuestro caso específico y dada la naturaleza del tipo de proyecto, vamos a realizar un análisis cuantitativo de los riesgos y posteriormente ejecutar ese análisis con una matriz de riesgos determinando qué respuestas vamos a tomar frente a esos riesgos. Las metodologías que vamos a tomar para este caso son las presentadas por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, específicamente las enmarcadas en la gestión del riesgo como un componente estratégico y relevante dentro del sistema integrado de gestión, promover la participación del personal de los diferentes niveles en la gestión de los riesgos del proceso e incluir el informe de la gestión del riesgo dentro de los procesos de la revisión de la dirección. Siguiente, por favor.
Con respecto a los roles y responsabilidades, nosotros estamos diseñando básicamente dos roles principales, que es el supervisor del contrato, en este caso es el funcionario público, y el director del riesgo, que vendría a ser el director también de la interventoría. El supervisor del contrato tiene como responsabilidad actuar como veedor de esa adecuación de los riesgos, siendo también un integrante fundamental que aporte desde su perspectiva a esa gestión de riesgos y a esos análisis que desarrollamos. El director del riesgo o director de la interventoría evidentemente es el responsable por esa adecuada gestión del riesgo, siendo el líder del equipo, tiene que generar la sinergia con todos los integrantes, tiene que administrar adecuadamente todos los recursos del proyecto enfocado a una correcta gestión del riesgo. Y vamos a tener unos responsables de frentes distintos, financiero, administrativo, técnico y legal. En este caso, estos roles tienen como responsabilidad apoyar al director del riesgo, empoderándose de esos riesgos de su rama, generando monitoreos de los mismos y dando conceptos técnicos específicos que puedan aportar a esta adecuada gestión de los riesgos. Siguiente, por favor. El calendario tiene un objetivo, es garantizar el adecuado control y el adecuado seguimiento a la gestión de los riesgos de nuestro proyecto. Nosotros hemos definido que vamos a realizar un seguimiento semanal los días lunes en un comité en donde vamos a evaluar los riesgos que nosotros ya tenemos mapeados, tenemos identificados, y vamos a evaluar esas condiciones en ese momento en tiempo real de cada uno de los riesgos. Vamos a validar si han cambiado su intensidad, su probabilidad o su probable impacto. Y semanalmente se va a dejar consignada este análisis. Además, hemos incluido un análisis mensual en donde vamos a validar nuevos posibles riesgos que se hayan generado en el entorno o en el ambiente del proyecto. Siguiente, por favor. Para definir la probabilidad y el impacto, ya de manera previa definimos que íbamos a hacer un análisis cualitativo de los riesgos. Entonces, para este caso, la probabilidad la vamos a determinar en raro, improbable, posible, probable y casi seguro. Y el impacto va a ser desde nulo, mínimo, considerable, alto, hasta un impacto total. Siguiente, por favor. En este orden de idea, entonces, vamos a tener 3 niveles de riesgos dentro de nuestra matriz. El nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. El nivel bajo es el nivel que no vamos a gestionar. Vamos a asumir esos riesgos porque asumimos que el proyecto tiene los recursos y las capacidades para responder frente a la materialización de estos riesgos. En el nivel medio y el alto encontramos un aspecto importante, y es que este nivel medio, el color amarillo que generalmente se utiliza, pues siempre tiene que tender hacia uno de los dos puntos, o al lado verde o al lado rojo. El amarillo, ¿qué es? ¿Se gestiona o no se gestiona? Sin embargo, hemos tendido hacia el lado rojo, entonces hemos decidido que el amarillo se debe gestionar. Tiene un nivel de riesgo más moderado, hay que hacer un seguimiento, pero sin embargo hemos decidido que se debe mitigar o transferir. Y el impacto muy alto definitivamente se debe mitigar o transferir, o las dos en paralelo. Siguiente, por favor. Para finalmente presentar nuestra tabla de riesgos del proyecto, que pues en este caso tenemos solamente 2 riesgos con impacto considerable, pero una probabilidad muy baja, que definimos que se va a asumir. En este caso, también tenemos unos riesgos en amarillo ya definidos, y pues finalmente esta es la decisión que se toma como equipo del proyecto frente a la gestión de los riesgos de nuestros proyectos. Gracias, Gerardo. Bueno, a continuación vamos a ver el área de gestión de adquisiciones para este proyecto. Vamos a hacer un resumen muy breve sobre lo que es la fundamentación teórica, pero de una manera muy rápida. Pues también es llamada la parte de abastecimiento o aprovisionamiento del proyecto, ¿verdad? Siguiente, por favor, compañero. El director de proyecto generalmente no es quien realiza las compras, sino un equipo especializado.
delega las funciones y obviamente pues va a tener que pasar por una aprobación de la dirección, meramente aprobación, digamos que se trabaja siempre como equipo de trabajo. Siguiente. El área sensible, el área siempre va a ser muy sensible a demandas, a obligaciones, a sanciones, entonces se requiere siempre un cronograma minucioso en la selección de los proponentes, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Tenemos tres etapas, la etapa de inicio, planificación y gestión de las adquisiciones. Vamos a centrarnos, aparte del inicio, que es digamos que la recopilación inicial de toda la información, vamos a centrarnos en la planificación de la gestión y en la efectuar o en la ejecución de las adquisiciones como tal. Siguiente. Hay otros libros que también adecúan el tema de monitoreo del contrato, que es bien importante. Digamos que Lledó en su libro también pues él aporta y sugiere que pues hacerle el monitoreo también como una etapa adicional. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces la planificación. Ya vimos el inicio, entonces ahora vamos a ver la planificación de la gestión de las adquisiciones. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, como ingreso, vamos a ver de cada una de estas dos etapas las entradas, las herramientas y las salidas de manera pues sucinta. Vamos a ver que tenemos el acta de constitución del proyecto como entradas principales, los documentos del proyecto, el plan de dirección, los factores ambientales que son bien importantes, sobre todo aquí lo que tiene que ver con obra civil en la zona de Bogotá, pues se está haciendo y se están tomando muchos requerimientos ambientales que hay que cumplirlos a cabalidad. Otro documento serán los activos de los procesos de la organización y la lista de vendedores preaprobados que van a surgir como salida de esta etapa de la planificación de gestión. Digamos que de esta etapa la salida grande, la salida macro, va a ser los pliegos de licitación para poder seleccionar los proponentes que van a ser los que pues obviamente van a ejecutar la obra como tal. Siguiente, por favor. En herramientas pues se valoran juicios de expertos también, la recopilación y el análisis de datos junto con el criterio de selección de los proveedores se van a hacer también, digamos que esto ya es la parte de la planeación como tal de las actividades de la ejecución y de la selección de los proponentes. Eso mediante reuniones. Siguiente, por favor. Y como salida de esta parte de planificación, pues vamos a tener los documentos de cómo se va a hacer la selección, todos los documentos precontractuales que se llaman, o los pliegos de licitación. Eso será la salida de esta parte de la planificación. Entonces vamos ahora, siguiente por favor, vamos a ver de manera sucinta la etapa, bueno, aquí tenemos ya pues un ejemplo de lo que es ya los pliegos definitivos, que pues bueno, será ya toda la literatura concerniente a lo que es la licitación como tal. Seguidamente, entonces veremos la siguiente etapa, que es efectuar las adquisiciones como tal, que está en la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos, bueno, esto es también otro de las salidas de la etapa de planificación de la gestión. Este es otro ejemplo, digamos. Ya en la etapa de ejecución de la gestión de las adquisiciones, la ejecución como tal, entonces ya es simplemente poner en marcha todo lo que tiene que ver con la selección de la compra y la selección de la puesta en marcha de la selección y la calificación de todos los oferentes y todas las personas que van a suministrar bienes y servicios. Y pues las entradas serán pues el documento del proyecto, la documentación de las adquisiciones, las propuestas, los factores ambientales de cada una de las empresas y los activos de los procesos de nuestra organización, que son digamos que lo que va a determinar, obviamente sin alejarnos de la misión de la organización, de nuestra organización, pues tenemos que ver cuáles son los proponentes que más se ajustan a la misión y al objetivo del proyecto. Siguiente, por favor. Ahí pues las herramientas serán pues obviamente la publicidad, la comunicación, ¿cierto? De la licitación, la conferencia de oferentes, el análisis de resultado, que ya es la evaluación de todos los requerimientos que se toman para cada uno de los oferentes, y las habilidades interpersonales, que digamos que eso ya es la comunicación como tal de los resultados para la selección de todas las personas que van a suministrar bienes y servicios. Siguiente, por favor. Ahí tendríamos ya nosotros entonces la lista de vendedores como salida de esta etapa, lista de vendedores seleccionados, las solicitudes de cambio en el caso de que tenga que hacer algunos ajustes, y la actualización de los documentos del proyecto, que eso va a ser el producto final de lo que se obtenga del listado de las licitaciones de los ganadores de esos proveedores.
Y tenemos también pues los documentos finales en donde se tendrá una calificación. Ahí vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva un ejemplo de un listado que se tiene también. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos nosotros que se hizo la aplicación en el Excel. Ahí la tenemos. Entonces ahí pues tenemos la muestra de los códigos a nivel internacional y unos ejemplos de algunos de las actividades detalladas de cada uno de los campos o de las ramas en donde cada uno de los oferentes pues va a hacer la selección y va a hacer, digamos que, el área de aplicación de cada una de las actividades en donde se va a ofertar los bienes y los servicios, ¿de acuerdo? Entonces eso es, digamos que, de manera muy sucinta el tema que tiene que ver con el área de gestión de adquisiciones. Pues es todo, muchas gracias y esperamos pues que esta sea la actividad 3 y que sea pues que haya cumplido las expectativas de todos. Muchas gracias. Fernando, gracias. Antes de finalizar, queremos hacer una pequeña adición al contexto de la gestión de riesgos, porque al parecer por algún inconveniente no se presentó la diapositiva, que es referente a la matriz de calificación de los riesgos. Entonces queremos presentar la matriz de probabilidad versus impacto, en donde está especificado por color y pues esta representa el nivel de exposición que nosotros tenemos frente al proyecto. Esa era la parte que queríamos presentar adicional. Muchísimas gracias.